Buenos días. ¿Cuándo y cuánto regar en el sistema de riego? En el sistema de riego por aspersión es muy importante tener en cuenta cuándo y cuánto agua aplicar. Es decir, si nosotros aplicamos una cantidad de agua innecesaria, pues no sería, si ahí estuviéramos gastando energía, ya sea combustible diésel o combustible o energía eléctrica, sí, las bombas. Por eso es muy importante saber cuándo y cuánta cantidad de agua aplicar, sí. Para ello hay varios métodos que nos dicen cuándo y cuánto aplicar. Uno de ellos sería el método convencional: usar nuestra pala, escarbar, buscar el sitio adecuado donde tomar una muestra, ¿sí? Escarbar a una profundidad considerable donde tengamos la raíz efectiva del cultivo. Una sería, dependiendo del cultivo, vemos la profundidad a la cual buscar la humedad, ¿sí? Para ello agarramos una muestra y hacemos un tipo masa, y si la masa no se desmorona, así como ahorita, quiere decir que tiene suficiente humedad, ¿sí? Aquí se desmorona poquito, pero es por la textura del suelo, pero en sí tiene humedad la tierra. La textura del suelo también nos dice, es un factor clave. Pero ahorita lo que vamos a hablar los criterios para decidir cuándo y cuánta agua agregar, ¿sí? Para decir cuánto agua agregar, se tienen que tomar factores claves, que vienen siendo factores climatológicos o agroclimatológicos, que viene siendo la radiación del sol, la temperatura ambiente, la humedad relativa, la velocidad del viento. Todos esos factores influyen mucho en el agua que las plantas consumen, ¿sí? Otro método sería con la evapotranspiración de referencia. ¿Qué es la evapotranspiración? Pues se conforma de dos fenómenos, se podría decir, que uno es la evaporación y la transpiración. La evaporación pues es un fenómeno físico que es donde el agua pasa de líquido a vapor, es decir, se evapora. Y la transpiración, ese ya sería un proceso biológico de la planta, donde la planta absorbe agua por las raíces y parte de esa agua la utiliza para nutrirse y para desarrollarse. Otra parte se transpira a la atmósfera, ¿sí? Esos procesos son vitales, son biológicos, porque es la vida de la planta. Entonces, con esa palabra clave que es la evapotranspiración, podemos determinar la cantidad de agua que requiere un cultivo, y eso nos ayuda a hacer cálculos. Es decir, un ejemplo: la evapotranspiración de referencia, como su nombre lo dice, se toma de un cultivo de referencia que no presenta estrés hídrico, sus condiciones son ideales, ¿sí? Pero para regar otro diferente tipo de cultivo se usa un factor que viene siendo el coeficiente de cultivo.
El coeficiente de cultivo ya nos da más exacto dependiendo del cultivo que tengamos, ¿sí? Como aquí tenemos, este es un tipo quelite. Entonces ahorita la evapotranspiración de referencia que nos dan las condiciones climatológicas que mencioné se multiplica por el factor de cultivo de esta planta. El factor de cultivo depende de la etapa del cultivo. Un factor de cultivo inicial es un número pequeño, menor a 1. Es decir que cuando la planta está en etapa inicial, requiere menos agua que una etapa media, ¿sí? En la etapa media se puede decir que el cultivo requiere más agua, ¿sí? Y en etapa final pues ya se reduce, ¿sí? Entonces todos esos datos agroclimatológicos los podemos obtener de estaciones o de una red de estaciones agroclimatológicas que nos dan datos en tiempo real para nosotros hacer los cálculos de la evapotranspiración de referencia multiplicado por el coeficiente de cultivo. Es decir, ahorita esta planta podemos decir que el coeficiente de cultivo es el medio, que sería, lo buscamos, hay tablas donde nos dice el coeficiente de cultivo y obtenemos el medio. Ese coeficiente medio de cultivo lo multiplicamos por la evapotranspiración de referencia y nos daría la evapotranspiración del cultivo. Ahí nos daría los datos en milímetros día que requiere o que está perdiendo el cultivo, dependiendo a las condiciones agroclimatológicas del sitio. Es muy importante que la estación donde agarremos esos datos esté cerca del área donde estamos plantando el cultivo. ¿Por qué? Porque eso no es lo mismo obtener datos de una estación agroclimatológica que esté retirada del cultivo. Puede haber cambios en la temperatura, velocidad, humedad, y eso nos afectaría, ¿sí? Para ello hay que tener en cuenta todos esos datos, ¿sí? Ya teniendo en mente cuánto es lo que la evapotranspiración del cultivo, podemos decidir cuántas horas de riego darle y cada cuánto. También quiero recomendar o recordar que es muy importante cuando uno tiene cultivos a su cargo, ya sea en tiempo de riego, hay que estar monitoreando el clima futuro, es decir, checar al inicio de la semana qué temperaturas, qué velocidades de viento, qué factores se incrementarán para con tiempo agarrar ventaja y predecir si podemos adelantar o arrancar el riego más temprano para evitar un estrés hídrico. Y más en la etapa media, se puede decir que en la etapa media es la etapa más crítica del cultivo, es donde está nos puede afectar en la producción, calidad, en todo eso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta los factores climatológicos que nos afectan en el riego, que son la temperatura, velocidad del viento, la humedad relativa del aire y la radiación solar. Como también puede ser las horas luz, ¿sí? Cuando el día es más largo, pues claro que va a haber mayor evapotranspiración de la planta, ¿sí? Sería todo por el momento. Estoy hablando a grandes rasgos, ¿sí? No, es como una simple introducción de lo que tenemos que tener en cuenta al momento de arrancar un riego en un sistema, ¿sí? Y como les digo, esto es mi experiencia, lo que yo he vivido aquí en los sistemas de riego, y pues
ha funcionado. Por eso doy estas recomendaciones. Y pues ahí si hay una duda o algo, es como todo, yo también cometo errores, todos cometemos errores. Se dice que de los errores se aprende. Por eso hay que estar abierto a nuevas ideas y pues estar al día en los avances tecnológicos. ¿Sí? Y pues ahí les dejo el video, a ver qué les parece. Y gracias por ver mis videos, ya que es lo que me motiva a seguir subiendo videos. También a los seguidores que tengo, no son muchos, son poquitos, pero gracias a ellos me motivo a seguir subiéndoles un video. Y pues aquí andaremos. Gracias.